mancha negra del mango es una enfermedad que se vino agravando bastante en los últimos años en el país, y esto se debe principalmente a que esta enfermedad es causada por una bacteria. La bacteria se llama Xanthomonas y afecta al cultivo del mango en varios países, ya sean países tropicales o subtropicales. Como les comenté, en los últimos años se fue agravando dado que las condiciones climáticas fueron bastante favorables para esta bacteria y hizo que otras problemáticas, por decirlo así, como la mosca de la fruta o la antracnosis, pasen a un segundo plano. Entonces, llevándose el protagonismo, por decirlo así, esta bacteria que tiene la capacidad de infectar frutos verdes, flores, ramas e incluso brotaciones nuevas. Afectan las hojas también. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros podemos adoptar para poder manejar esta enfermedad? Esta bacteria, ella se dispersa por el viento, por mudas e incluso puede infectar naturalmente las plantas, ya sean por heridas o aberturas naturales. Lo que nosotros vimos en los últimos tiempos fueron lluvias intensas con granizos y fuertes vientos que de alguna manera causaron heridas en los árboles, y eso permitieron que estas heridas fueran puerta de entrada para esta bacteria, lo que hizo que nuestros árboles básicamente estén más predispuestos a la infección de esta bacteria. Entonces, ¿qué es lo que vemos a campo? Esa cantidad de frutos verdes con manchas negras que maduran de una manera irregular. ¿Qué significa eso? Que tenemos una parte del fruto que está con la mancha negra bordeada por la maduración del fruto y la otra parte está completamente verde en muchos casos. Entonces, esa maduración desuniforme es un síntoma causado por esta enfermedad. Es importante destacar que enfermedades bacterianas en plantas no tienen un producto, o digamos no hay un antibiótico que nos permitan curar a estas plantas. ¿Qué significa eso? Que normalmente cuando nuestros árboles se encuentran afectados, o nuestras plantas en general, por enfermedades bacterianas, normalmente no hay cura. Lo que se hace es tratar estas plantas, estos árboles, de manera preventiva. Entonces, existen algunos productos que nosotros podemos aplicar a nuestros árboles previamente, como bien les comenté, como un tratamiento preventivo. ¿Cuáles son esas estrategias que podemos adoptarlas? La primera de ellas, la poda. La poda es fundamental para cualquier árbol frutal, dado que además de tener otros beneficios como inducir a una brotación más vigorosa, frutos más grandes, también sirve como para poder eliminar partes enfermas de la planta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos recomendando? Es muy importante, entre paréntesis, mencionar de que esta es una bacteria que está comportándose como una enfermedad emergente, por decirlo así. Es sabido que en países como Brasil, ellos ya tienen establecidos algunas estrategias para poder manejar esta bacteria. Pero hay una pequeña y gran diferencia. El cultivo de mango en Brasil es conducido de una forma más técnica, con más aplicación de tecnología, dado que son uno de los principales países exportadores de América del Sur de esta fruta. Entonces, claramente ellos no tienen mangos de la envergadura que nosotros vemos aquí normalmente en Paraguay, que son árboles de más de 15, 20 metros de altura. Ellos manejan árboles con 4 a 5 metros máximo de altura. Al tener esos árboles de porte más bajo, permite que nosotros podamos hacer estas podas y la aplicación de estos productos de una manera más práctica, digamos, más real. La poda tiene una época específica en que nosotros podemos hacer. En el caso del mango, allá por abril, mayo, que son los meses donde la planta se encuentra fisiológicamente en condiciones como para que nosotros podamos realizar esta poda. Que esta poda va a depender también de la severidad con que la planta se encuentra afectada por la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que si nuestro árbol está muy afectado,
claramente la poda va a tener que ser un poco más drástica. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar esas partes enfermas. Una vez que nosotros eliminamos esas partes enfermas, podemos aplicar un producto que normalmente para el manejo de bacterias se trata con un producto a base de cobre. Entonces, previa eliminación de partes enfermas, aplicamos un producto a base de cobre, para poder prevenir. Muy importante, nuestra planta está enferma, tenemos frutos aún por el árbol, no hay un producto que pueda revertir esa enfermedad. Esos frutos enfermos van a caer y lo que tenemos que hacer es juntar esos frutos y enterrarlos. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, van a ser lo que nosotros le llamamos de una fuente de inóculo, una fuente donde la bacteria va a estar esperando de vuelta el próximo año, la siguiente zafra del mango, para poder iniciar el proceso de vuelta. Bueno, estos frutos que se encuentran afectados, ¿qué podemos hacer? Muchos de ustedes se preguntarán si esta bacteria no le afecta al hombre. Y a Dios gracias, no. Esta bacteria, ella es específica del mango. Y algo muy importante también a resaltar es que normalmente patógenos que afectan a plantas no tienen un efecto sobre el ser humano. Estamos hablando de dos organismos de reinos diferentes, reino plantar y reino animal. Entonces, no hay ningún inconveniente con que nosotros podamos sacar la parte afectada siempre y cuando este fruto esté en condiciones. ¿Por qué digo esté en condiciones? Porque normalmente cuando induce a una maduración precoz, ya viene la mosca de la fruta, que es un problema luego endémico en nuestro país, y coloca sus huevos en la parte donde está madura el fruto y claro, salen las larvas también. Entonces el poco espacio que tenés de tu fruto que está maduro, hay veces está lleno de larvas. Entonces eso a veces complica un poco también, digamos, en cuanto al aspecto. No significa que no podemos comer, es simplemente sacar esa parte afectada, ver si hay una parte que está un poco más sana y se puede consumir tranquilamente. Entonces, hasta ahora no hay un artículo científico que haya demostrado que esta bacteria tiene un efecto sobre la salud del ser humano. Entonces, por ese lado no hay por qué preocuparnos.